Bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a leer Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a hacerlo como siempre de dos versiones. A veces incluimos Dios habla hoy también, pero esta ocasión vamos a leer Romanos capítulo 9 de la Biblia latinoamericana y de Reina Valera 1960. La palabra de Dios es una sola palabra. El mensaje es uno, pero hay diferentes versiones de Biblia. Así que vamos a usar las más comunes, las más usadas, Reina Valera 1960 y la Biblia latinoamericana. La palabra de Dios dice así, vamos a lo que venimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender tu palabra, a escuchar con un corazón de niño, recibir tu mensaje y tu palabra con un corazón abierto y un corazón de niño, creyendo en lo que tu palabra dice. Romanos capítulo 9 dice así. Leemos primero Reina Valera 1960. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, abre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cierra paréntesis. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos,
sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Palabra de Dios, hermano, escucha el mensaje. Después de todo lo que nos explica, verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Por obras de la ley. Pues tropezaron, escucha bien esto, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Guarda eso. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Cuando habla de piedra de tropiezo y roca de caída, está hablando de lo mismo. No está hablando de una piedra y una roca. Está hablando de lo mismo. ¿Y de quién está hablando? Sigamos leyendo. Y el que creyere en él, no dice, y el que creyere en ellas, o sea, en la piedra y la roca, porque está hablando de una sola persona. No está hablando de elementos, está hablando de Jesucristo. No está hablando de elementos, está hablando de Jesucristo. Y el que creyere en él, por eso dice en él, no será avergonzado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero vamos a leer la Biblia latinoamericana. ¿Cómo explica esto la Biblia americana? ¿Es diferente el mensaje o es el mismo mensaje? Vamos a leerlo. La palabra de Dios en la carta a los Romanos dice así en la Biblia latinoamericana. Mismo capítulo, carta a los Romanos, capítulo 9, dice así, Biblia latinoamericana. Quiero hablarles en Cristo, todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne,
el que como Dios está también por encima de todo, bendito sea por todos los siglos. Amén. Verso 6. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como también no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. Diremos entonces que Dios es injusto. Claro que no. Dice sin embargo a Moisés, seré misericordioso con quien quiera serlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la escritura dice a Faraón, te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiera. Tú me vas a decir, Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero, amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa y una para el menaje? Dios ha aguantado y con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo, quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios hijos del Dios vivo. Escucha bien esto, versos 25 y 26, les dijo, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo, ustedes son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Ponga la lupa en esos dos versículos. 27. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció, si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En conclusión, entonces, ¿en qué quedamos? Dice la palabra de Dios. En que los paganos que no buscaban el camino de rectitud, lo encontraron. Abre paréntesis. Hablo de la rectitud que es fruto de la fe. Hablo de la rectitud, el hacer las cosas rectas, que es fruto de la fe. Cierra paréntesis. 31. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de rectitud, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Por qué? Verso 32, respuesta. Porque se ataba a las observancias y no a la fe. Y tropezaron con aquel. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. Verso 33. Sigue el contexto, ¿ok? Como está escrito, mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que cree en él no será confundido. Póngale la lupa ahí, hermano, póngale la lupa. Vamos ahí termina la lectura bíblica, pero es tan rico este mensaje, es tan lleno del Evangelio de Cristo que quiero resaltar esos versículos. Tropezaron en aquel, está hablando de una persona que es Jesucristo, la piedra de tropiezo. Y está escrito, mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, puesta por Dios, una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él, mira, no, la palabra de Dios no dice, pero el que crea en ellas, en la piedra y la roca, porque la piedra y la roca son uno mismo, Jesucristo. El que crea en él no será confundido. No será confundido, no hay confusión, hermanos. Este mensaje es tan claro como cuando el gallo canta. Tan claro como cuando el gallo canta. Hermano, más claro no se puede. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Van a haber algunos por ahí, pues, que van a poner comentarios de que estoy hablando de otra cosa. Hermano, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. No estoy queriendo decir ni insinuar nada. Estoy leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vendrán interpretaciones, vendrán añadiduras que alguien quiera hacerle, pero la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 9. Pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que cree en una persona, la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que cree en él, no será confundido. No hay confusión, hermano, no hay por qué confundirse. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Muchos buscan la verdad en otras cosas, pero el Evangelio de Jesucristo trae más que solo eso, ¿ok? Y en esa abundancia, en esa riqueza del Evangelio de Jesucristo, muchos se desvían por otras cosas y se confunden. El Señor Jesucristo es el mensaje. Él es la roca, Él es la piedra con la que muchos tropiezan. Muchos tropiezan con eso. Hermanos, sin fanatismo, sin ánimos de religiosidad, hemos leído Romanos capítulo 9, Reina Valera 1960 y
la Biblia latinoamericano. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Les habló su hermano, su amigo, su vecino, pastor misionero Benito López Abarca. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Recuerda, lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Recomiéndanos, dale un like si fue de bendición para ti. De esa forma nos ayudas. Dale un like. Comparte los videos, que se haga viral este mensaje. Romanos capítulo 9. Esa es la verdad. No mis palabras, lo que está escrito. Y si no, abre tu Biblia. Abre tu Biblia y léelo tú mismo. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Gracias.